pues básicamente nos pasamos discutiendo las propiedades que vamos a estar utilizando para analizar problemas en el contexto de análisis dimensional. Vimos, si no mal recuerdo, 4 propiedades que nos hablaban de cómo analizar o las reglas que se tienen que cumplir en el análisis dimensional, y mencionamos también algo que se conoce como el principio de homogeneidad, ¿cierto? Así que bueno, lo que vamos a realizar el día de hoy es ya una implementación de esta técnica para analizar problemas. Así que bueno, pues si tienen toda esta información a la mano, sería muy bien. Bueno, me faltó mencionarles otras 2 reglas que van a ser importantes y que pues de alguna manera son bastante lógicas cuando uno los piensa por un momento. Bueno, tenemos la que vamos a nombrar como la regla de suma o resta. La regla de suma o resta dice simplemente lo siguiente, y si, como les menciono, si lo piensan con detenimiento, tiene todo sentido. Solo se pueden sumar o restar magnitudes físicas de la misma naturaleza, y el resultado de esa operación va a ser una cantidad de la misma naturaleza, o como aparece aquí, de la misma especie. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando a una longitud se le suma otra longitud, lo que se obtiene es una longitud. Una magnitud física y el mismo tipo, ¿no? Profe, ¿Sí? ¿estas reglas siguen siendo del principio de la homogeneidad? Está relacionado, es una consecuencia del principio de homogeneidad. Ah, ok, gracias. ¿Sí de nada? La situación aquí es, y lo que quiero resaltar con esta regla es que vean lo que tenemos aquí, en lo que está escrito en amarillo. No es una ecuación algebraica. Ojo aquí, no estamos en este momento hablando de ecuaciones algebraicas. Si yo a una longitud le sumo otra longitud, obtengo una longitud. ¿Sí queda claro? Si a una regla de madera que tengamos en casa, ¿no?, que típicamente tiene una longitud de 30 centímetros, le agregamos, ¿no?, le pegamos con cinta otra regla de 30 centímetros, sabemos que la nueva regla va a medir 60 centímetros. Eso es cierto. Pero recuerden ustedes, estamos analizando las magnitudes físicas, no las unidades. Así que a esa longitud le sumamos otra, no obtenemos 2 veces L. No, obtenemos una cantidad que también tiene dimensiones de longitud. ¿Sí queda claro aquí, entonces? Es decir, que no lo vamos a interpretar como como en álgebra, vaya, como las X, no podemos juntar términos, en este caso de longitud, pues estamos hablando de una magnitud, ¿no? Exacto. No quiero que piensen aquí como ecuaciones algebraicas, donde X más X es 2X. Ahí sí, eso es cierto. Pero no, aquí no estamos hablando de ecuaciones algebraicas. Estamos hablando de otro tipo de cantidades con las que no hay que confundirse, ¿no? No hay que hacer esa mezcla. Otro caso, por ejemplo, imaginen ustedes que tienen, no sé, en casa 1 kilogramo de arroz en un contenedor, ¿no? En una bolsa o donde ustedes gusten. Y después de preparar un poco de comida, ocuparon cierta cantidad de ese arroz, ¿no? Y le ocuparon, vamos a ponerlo así, bastante simple, medio kilogramo, ¿no? Evidentemente, con lo que se van a quedar es con otro medio kilogramo.
Pero a nivel de magnitudes físicas, ¿qué es lo que está pasando? A una cantidad de dimensión masa, le resto una cantidad de dimensión masa, lo que como resultado, pues me voy a quedar con la misma magnitud física, ¿no? Con dimensiones de masa. Ojo, no estamos operando las unidades, no estamos operando de manera algebraica o aritmética. Estamos hablando de lo que pasa con las dimensiones físicas. ¿Sí queda claro? Entonces aquí, ojo con lo que hay que, pues, no confundirnos. Sí, profe. Sí, así que bueno, no estamos hablando de ecuaciones algebraicas. Bien, eso es lo que nos dice entonces la regla de suma y resta. Solo podemos sumar o restar magnitudes físicas del mismo tipo. Y como resultado de esa operación de suma o resta, obtenemos una cantidad de la misma especie, con las mismas dimensiones. Así que cosas como las que tenemos aquí, de a una temperatura le sumo un tiempo, pues no se puede. Eso está prohibido. Y de hecho, como lo habían señalado, está relacionado con lo que ya habíamos visto en el principio de homogeneidad. Para que esas cantidades se puedan sumar, necesariamente tienen que tener las mismas dimensiones. Ahora, lo que estamos diciendo o reafirmando es que si tienen varias cantidades de la misma naturaleza, su suma o resta proporciona una cantidad de la misma forma, con las mismas dimensiones. ¿Preguntas o comentarios sobre la regla de suma o resta? No, profe. Vale. Yo probé. Ok. Vamos con la siguiente, la llamada regla del producto división. Esta va a ser véanlo como una herramienta que nos va a permitir agilizar cálculos o avanzar en ellos. Y de hecho, pues van a encontrar cierta analogía, ahora sí con aspectos algebraicos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan en algo como de álgebra, es que si por ejemplo tenemos 2x por 3y, eso lo podemos escribir simplemente como 6x por y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Vale? Entonces, vean que esta igualdad lo que nos está diciendo, si tenemos ahora, vamos a leerlo de izquierda a derecha, si tenemos un término que es 6 veces xy, lo podemos factorizar de esta manera. Ponemos una pareja de paréntesis en cada término. Y entonces ya tenemos el primer término multiplicando al segundo término. Algo similar va a ocurrir al analizar dimensionalmente. Vean aquí lo que tenemos. La dimensión del producto XY. Es decir, es como si tuviéramos este paréntesis acá. Pero esto se puede factorizar o descomponer en el producto de las dimensiones de cada término. Vean aquí, la dimensión de la cantidad X por la dimensión de la cantidad Y. ¿Sí notan la analogía con propiedades del álgebra? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí. cuando lleguemos a algún ejercicio de donde tengamos cantidades así multiplicándose, podemos aplicar esta regla del producto para separar las dimensiones. Como tenemos aquí, la dimensión de la primera cantidad por la dimensión de la segunda cantidad. O sea, eso es posible. O a la inversa, si tenemos dos dimensiones que se están multiplicando, las podemos poner en una sola, en un solo corchete. Así que bueno, la igualdad se puede aplicar de izquierda a derecha o de manera inversa. ¿Qué pasa con la división? Pues de manera análoga a lo que sucede con álgebra. Tal vez, por ejemplo, piensen en la siguiente situación. Tienen la raíz de 3x entre 2y.
¿Eso cómo se puede desarrollar? Bueno, pues aplicando la raíz cuadrada tanto en el numerador como en el denominador. ¿Sí recordamos esto? Esta propiedad algebraica. Sí. ¿Sí? Bueno, pues lo mismo está sucediendo aquí. Vean, del lado izquierdo tenemos la dimensión de la cantidad W entre Z. Es la dimensión de toda esta división. Pero esto también lo podemos escribir como la división de las correspondientes dimensiones. La dimensión de W entre la dimensión de Z. Noten la analogía o semejanza con el lenguaje algebraico. ¿Todo claro hasta aquí? Con esta otra regla, la del producto o división. Sí. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, pues ya junto con el principio de homogeneidad dimensional, las 4 propiedades de la clase pasada y estas 2 nuevas, ahora sí estamos en forma para comenzar a resolver ejercicios. Así que bueno, a menos de que exista alguna pregunta sobre lo anteriormente visto o esto nuevo, pues pasaremos a resolver los primeros ejercicios. Así que no hay ninguna observación, todo claro. Podemos seguir entonces con los ejercicios. Yo solo tengo una duda rápida, profe. Sí. Es con respecto a a los cuatro a las 4 reglas que nos había comentado la clase anterior. Sí. ¿Cómo? Es que nos había dicho que no había como una fórmula como tal, pero es que no sé cómo plantearlo. ¿Cómo vamos a diferenciar cuándo usar cada una de ellas? Ok. El mismo problema te lo va a, digamos, sugerir. Déjenme, creo que vamos a ver un ejercicio. Creo que sí. Hay un ejercicio muy concreto en el que eh, se pueden tomar 2 rutas para analizarlo. Una de esas rutas nos lleva a un callejón sin salida. Entonces, eso ya, conforme uno va practicando, pues va identificando, ¿no? ¿Han jugado ustedes ajedrez alguna vez? Sí. Sí, ¿Sí? profe. ¿Cuál es el secreto en el ajedrez? Aparte de saber, obviamente, los distintos movimientos. Siempre hay que estar un paso, ¿no? Adelante. Siempre hay que, de alguna manera, anticipar el movimiento del jugador. Entonces, algo similar va a suceder aquí. ¿Cómo saber cuándo sí o cuándo no aplicar alguna de las reglas? La respuesta sería, el mismo problema te lo va a sugerir. Tú vas a ver la expresión y puedes ir como que visualizando, a ver, si aplico esta regla, ¿qué me da? ¿Qué conclusión obtengo? ¿Me sirve o no esa conclusión? Entonces, de alguna manera, eso va a servir para ir descartando. Si aplicas la primera, la segunda, tercera o cuarta propiedad. Pero eso se gana con práctica. Entonces, por lo anterior, tal cual no hay una receta donde se pueda decir, si tienen ustedes tal problema, entonces forzosamente apliquen la propiedad 2 siempre. No. Todo va a depender de la situación a la que nos enfrentemos. Lo importante es saberlas aplicar. Así que, bueno, no sé si este comentario resuelve la duda Sí, o profe. la deja igual. No, prácticamente es para nuestra interpretación y cómo vayamos planteándonos el mismo problema. Sí, exactamente. Así que, bueno, Gracias. sí, de nada. Así que, bueno, vamos a ver este primer problema. Bien, este problema nos comenta lo siguiente. Podemos notar aquí. Nos dice, si F, la F mayúscula, representa una cantidad de fuerza y la A minúscula representa o nos habla de longitud, nos piden encontrar las dimensiones de Z, sabiendo que la ecuación o ley física que relaciona a Z con F y A es la que está aquí dada.
Z es igual a F por A cuadrada. ¿Sí queda clara el enunciado para empezar? Sí, profe. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces los enunciados, si no nos quedan claro, a veces empezamos a calcular cosas sin sentido. Y es algo muy común que sucede en los problemas de física, que también necesitamos comprensión lectora. Entonces, si algo tan solo del enunciado no queda claro, es importante primero pues entender bien qué nos están diciendo. Así que bueno, dicho en otras palabras, la ecuación física que vamos a analizar es Z igual a F por A cuadrada, donde F nos dicen que tiene dimensiones de fuerza y A nos está hablando de longitud. Lo que hay que determinar cuáles son las dimensiones de Z. Bueno, pues vamos a empezar entonces. Y aquí vamos a pulir un poquito la redacción también. Vamos a partir diciendo que la ecuación física es pues la que nos proporcionaron, ¿no? Z es igual a F por A. Si recuerdan ustedes, esto que está aquí es lo que nosotros habíamos mencionado al hablar del principio de homogeneidad dimensional. Vean, aquí está. Partimos de una ecuación física. Para poderla analizar en análisis dimensional tenemos que aplicar el principio de homogeneidad, porque el principio de homogeneidad ya nos permite hablar de las dimensiones. ¿Sí queda claro aquí? Así que vean ustedes, partimos primero por recordar o identificar cuál es la ecuación física. Ahí está. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Pues aplicamos el principio de homogeneidad. Vean, la ecuación física, le aplicamos el principio de homogeneidad dimensional y el principio de homogeneidad dimensional que nos dice, la dimensión de la cantidad Z tiene que ser igual a la dimensión del producto de F con A cuadrada. A ver, lean esta primera parte de la solución, díganme si queda totalmente claro lo que se está escribiendo y por qué. Porque al aplicar el principio de homogeneidad se separa Z de fuerza y longitud y quedan separadas, entonces Z queda aparte y después es igual a fuerza y se debe separar y debe de quedar a longitud al cuadrado entre paréntesis, creo. A ver, en esta primera línea, a ver, ¿qué notan? A ver, a nivel de notación, ¿qué observan que ha sucedido cuando se le aplica el principio de homogeneidad dimensional? Comenzamos a hablar de sus magnitudes Ajá, ¿y cómo identificamos eso? con los corchetes. Exacto, exactamente. Vean que al aplicar el principio de homogeneidad dimensional, o al menos mencionarlo, pasamos de la ecuación física a escribir todos los términos entre corchetes. Y recordemos que esa notación corresponde a la dimensión de esa cantidad física. Así que a nivel de notación parece bastante simple. Pero le estamos cambiando, estamos pasando a hablar de algo muy diferente. ¿Recuerdan el ejemplo que les dije? Era el apellido de alguien, no sé, Aguilar, ¿no? Creo que había sido. Aquí estamos hablando del compañero Aguilar o la compañera Aguilar, pero aplicar el principio de homogeneidad dimensional, estamos hablando ya de algo muy específico del o de la compañera Aguilar. Y la manera de separar esas dos ideas es utilizar simplemente los corchetes. ¿Sí vamos bien hasta aquí entonces? Estamos ahora, ya vamos a pasar a hablar de puras dimensiones o magnitudes físicas. Ya no de la ecuación física tal cual. Sí, profe, todo bien. ¿Sí?
Ok, ahora, muy bien. Ahora, algo importante a continuación que hay que notar. Aquí aparecen las dos magnitudes de las cuales nos habla el problema, pero están multiplicadas. ¿De acuerdo? Es decir, cuando en este problema nos hablan de F es igual de nota fuerza, lo que implícitamente nos están diciendo es esto. La dimensión de F, ¿cuánto vale? Si F es fuerza, ¿cuáles son las dimensiones? L1, M por L. M1, T a la menos 2. T a la menos 2, muy bien, exacto. La dimensión de esta F mayúscula es M por L por T a la menos 2. ¿Cuál es la dimensión de la A minúscula? Bueno, L sobre T al cuadrado. L. L, nada más L. ¿Sí queda claro aquí lo que nos están diciendo al hablar solamente de esta manera? Sí, profe. Así que vean, el problema no es necesario que nos dé toda esta información que acabamos de escribir en color rojo. Nosotros la podemos ya como que asociar o tomarla en cuenta, sin necesidad de que el problema explícitamente nos lo diga. Bueno, pero ¿qué quiero que observen aquí en lo que está escrito en color verde? En color verde está escrito la dimensión del producto F por A cuadrada. ¿Qué sería lo ideal? Pues que la dimensión de F aparezca por un lado, así solito, y la dimensión de A también solita. Porque así es como las conocemos. De hecho, este, por ejemplo, aquí, y este acá. No sé si queda claro entonces lo que está sucediendo aquí. No podemos aplicar directamente esta información. Lo que está escrito en rojo no lo podemos así, sin más, sustituirlo en lo que está en color verde. Porque aquí las cantidades aparecen multiplicadas. Y la información que nosotros conocemos o que podemos recordar es cuando cada una de ellas aparece de forma individual. A ver, si esto quedó claro. Sí. Sí. Aquí es muy importante seguir ciertos pasos. Sí. Pero, ¿por qué la hora de la... Por ejemplo, había puesto el ejemplo hace unos días del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, no todas las variables se separaron. ¿Eso es porque la ecuación ya está dada? No, eso es las variables se separaron porque estaban, si no mal recuerdo, separadas por sumas, ¿no? Mm, sí. Creo. Y entonces ahí, pues, el principio de homogeneidad, si lo recordamos, que estaba por acá. Si tenemos varios términos sumándose, podemos escribirlos después de aplicar el principio de homogeneidad de esta manera. Entonces, si hablamos de la ecuación de cinemática, por ejemplo, voy a poner esta para mayor rapidez. Cuando se le aplica el principio de homogeneidad dimensional, nótese lo que pasa. Podemos escribir dimensión de X igual a la dimensión del producto. Así. Y esto es igual a la dimensión de 1/2 de A por T cuadrada. ¿Clara la pregunta que se tenía? Sí, o sea, mi pregunta era que por qué, por ejemplo, ahí no se separaba la aceleración del tiempo al cuadrado. Pero creo que es porque ya la ecuación está dada, ¿no? O sea, ya es conocida, pues. No entiendo cómo separarla. Ajá, como estamos separando la longitud de la fuerza.
No, eso es lo que quisiéramos que sería lo ideal que ocurriera. Aquí no hemos separado todavía. Aquí no hemos separado nada. Lo que les comento es que no podemos utilizar esta información porque necesitamos que estén separadas. Y todavía no lo están. De hecho, aparecen multiplicándose. Sí, sí, apenas lo está separando. Sí, de hecho, es lo siguiente que vamos a hacer. Comenzar a separar estas cosas, estas dimensiones, para ahora sí aplicar lo que tenemos aquí arriba como información, como datos, si lo quieren llamar así. Bien. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta o comentario, jóvenes? No, profe. ¿No? Ok, bueno, entonces, nótese que hasta este momento solo hemos aplicado el principio de homogeneidad dimensional. Y nos llevó a este resultado. Ahora, como nuestro ideal sería poder utilizar esto que está en color rojo, tenemos que trabajar lo que está del lado derecho en color verde todavía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicamos la regla del producto de división. ¿Qué nos permite la regla del producto de división? Comenzar a separar términos. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vean lo que sucede. Partimos de la dimensión de z. Aquí está nuestra ecuación original. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que está en amarillo es lo mismo que está arriba. La siguiente parte es, en esta igualdad, aplicamos la regla del producto de división y separamos. Vean, la dimensión de f solita, aquí está, por la dimensión de la a cuadrada, aquí está. A ver, díganme si vamos entendiendo bien aquí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Aplicamos una vez la regla del producto y nos permitió ya separar la dimensión de f de la dimensión de la a cuadrada. Así que, vean, ya casi podríamos aplicar este resultado, ¿no? El que está aquí en color rojo. Vean, aquí. Si estamos de acuerdo, ya podríamos sustituir esto que ya conocemos. Pero en la a cuadrada todavía no. ¿Por qué? Porque la información que tenemos es que la dimensión de a cuadrada es la que está apareciendo en amarillo. Pero el dato que conocemos es solamente cuando la dimensión de a está ahí, sin ningún exponente. ¿Sí vamos bien entonces? Entonces hay que trabajar la parte de color amarillo. O sea, digamos que es como factorizarlo lo más posible. Sí, exactamente. Tanto como se pueda, de manera que podamos utilizar esta información que aquí aparece. Bueno, si no hay alguna pregunta en esta parte, continuamos. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Pues recordamos ahora sí un poquito de álgebra. ¿Qué significa que a aparezca al cuadrado? Es que se multiplicó por ella misma, ¿no? 2 veces. Entonces, en esta otra parte, lo que hacemos es escribirlo de esta manera. La a cuadrada lo escribimos como a por a. Y ahora sí, podemos aplicar nuevamente nuestra regla del producto, porque la regla del producto se utiliza cuando hay dos términos así. Y nos dice que las podemos separar. De esta manera. En este caso, la X sería reemplazada por una A y la Y por la otra A. ¿Qué obtenemos como resultado? Esto que está aquí. La dimensión de F por la dimensión de A por la dimensión de A.
¿Vamos bien Y hasta ahí, aquí? sí, y ahí ya podemos usar lo que está en rojo, ¿no? Sí, ahora sí, porque cada una de las dimensiones que aquí aparecen ya están todas ellas de manera individual. Ahora sí, esto que está aquí, dimensión de f, sí lo conocemos, así tal cual. Dimensión de f, sí sabemos cuánto es. Al igual que la dimensión de a, de la cantidad a, solita. No a cuadrada, no a cúbica, simplemente dimensión de a. O y si quiere, también se puede hacer lo siguiente. Esto que está aquí, en color amarillo, se puede escribir de esta manera. Lo que está en color azul. ¿Qué es lo que sucedió? Pues tenemos el mismo término dos veces multiplicándose. Profe, Sí, pero entonces estaría mal dejarlo como lo pusimos en los corchetes, o sea, que a cuadrado esté dentro de los corchetes. lo ideal, sí. Lo ideal es que cada una de las cantidades físicas que tenemos como información estén en su respectivo corchete. Ah, ok, gracias. ¿Sí de nada? Profe, Sí. entonces ahí se aplica la regla de los exponentes nada más, ¿no? En la parte de A. ¿En dónde? Perdón. A ver. Ya ahí en esa parte de azul. Ok, sí. Sí, aquí. Solamente la... Sí, utilizamos ahora como la parte de álgebra, donde que nos dice que si tienes x por x, eso es igual a x al cuadrado. O sea, el mismo término, pero elevado con un exponente 2. Aquí, ¿quién es el exponente? Bueno, el término que se repite. La dimensión de A. Por eso aquí tenemos dimensión de A con todos sus corchetes, porque así se escribe, elevado a la potencia 2. ¿Sí? Y así quedaría entonces la primera parte. A ver, chequen si vamos siguiendo bien cada línea del cálculo o donde hay problemas. Muy bien, profe. Creo que todo bien, profe. ¿Sí? Ok, entonces aquí, muy bien. Vean que aquí la anotación y todo lo que hemos estado conversando tiene que pues, irse escribiendo cuidadosamente, ¿no? Para no caer ahí en problemas de notación o que se nos olvidó algo ahí que pudiera interpretarse de otra manera. Así que bueno, hay que ser cuidadosos. Bueno, listo, ahora ya estamos, todo está preparado para escribir la dimensión de z utilizando la información que habíamos nosotros interpretado de lo que está aquí encerrado en color rojo. Pues basta ya con sustituir, ¿no? Lo que sabemos. Aquí está, vean. Utilizando la información del problema, que F denota fuerza y A longitud, vean lo que tenemos. Ya sustituimos. La fuerza tiene dimensiones de L, M, T a la menos 2. Aquí la dimensión de A es L, pero está elevado al cuadrado, como aquí aparece. Así que, pues, se tendrá que elevar esta L al cuadrado y se tendrán después que operar los exponentes. El resultado final es L al cubo por M por T a la menos 2. Profe, disculpe, y en Sí, este caso, ¿por qué la propiedad 3 no aplica? La de los exponentes son adimensionales. porque no estamos analizando los exponentes. La propiedad 3 sirve para analizar exclusivamente los exponentes, pero aquí no los estamos analizando.
O sea, que aquí estamos analizando la fórmula en general. Estamos analizando las dimensiones de la cantidad Z. Si yo les dijera lo ok. siguiente, a ver, algo muy diferente sería si hacemos lo siguiente. Fíjense, ¿por qué no aplica? Bueno, a ver, antes de pasar a esa idea, ¿alguna pregunta adicional a lo que se tiene aquí? No, No, ¿No? Ok, No, pues no. vale, entonces ahora paso a responder la cuestión que se acabo de plantear. ¿Por qué aquí no se puede aplicar la regla 3 o la propiedad 3? Al menos en esta línea, o sea, en esta línea de resultado, déjenme aquí encerrarlo. En esta línea no se puede aplicar la regla 3 o la propiedad 3. ¿Por qué? Recordemos lo que nos dice la propiedad 3. Los exponentes son adimensionales y nótese, partimos de la ecuación física y en la ecuación física analizamos el exponente. Aquí tenemos, en lo que encerré, ¿tenemos una ecuación física? No. No. ¿Cuál sí sería la ecuación física? Esto que está aquí. Porque no aparece entre corchetes. profe, entonces todo va a estar dado por el enunciado. O sea, no podemos analizar exponentes o suma y resta o así, porque no es lo que nos pide el enunciado. Entonces, No es lo que les pide el enunciado, así es. O bien, el procedimiento no requiere que hagan el análisis del exponente. Va a haber problemas donde sí necesiten hacer el análisis del exponente. Vamos a ver algunos ejemplos de ese estilo. Ahora, lo único que me interesa es cómo ir aplicando estas reglas. Pero, repito, puede y va a llegar el momento en el que sí necesiten analizar el exponente. Y ya veremos en qué casos. Pero sí puede ocurrir eso. Pero en este problema en específico, el problema número 1 que tenemos aquí no requiere que analicemos el exponente. Ahora, ok, ahora regresemos entonces. Primera entonces parte de la respuesta. ¿Por qué no podemos aplicar la regla 3? Porque aquí no hay ninguna expresión física en la cual aplicarla. ¿Cómo sabemos que no hay ninguna ecuación física aquí? Porque la misma notación nos lo está diciendo. Aquí, ¿cómo se lee esto? Esto de color. dimensiones. Las magnitudes de Ajá. Z. La dimensión de Z igual a lo que tenemos aquí. Pero es la dimensión de Z. Si quisiéramos aplicar la propiedad 3, tendríamos que aplicarla directamente en la ecuación física, en esta. ¿Y qué haría la regla 3? Comenzaría a escanear aquí. Comenzaría a hacer un escaneo, tal, 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 tal. Y cuando detecta un exponente, ¿qué conclusión nos arroja? ¿Qué nos diría la propiedad 3? Que es adimensional. ¿Cómo lo escribimos? En símbolos. Ah, ¿Sin corchetes? ¿Sin corchetes o con corchetes? Sin La corchetes. dimensión de 2 es igual a 1. Ah, exacto. La dimensión de 2 es igual a 1. Eso es la propiedad 3. Aquí voy a escribir P3. A ver, vean cómo opera la propiedad 3. Si tengo una ecuación donde tenga un exponente, lo único que me dice es que ese exponente es adimensional. Vean, el corchete se aplica en el exponente. La propiedad 3, la línea de color, la flecha de color blanco, nos lleva a esta conclusión. ¿Sí vamos bien? ¿Cómo se aplicó la propiedad 3 aquí? sí, profe. ¿Sí? Ahora, les pregunto, esta información, el saber que el número, la cantidad 2 que aparece en la A cuadrada es adimensional, ¿nos sirve de algo?
O sea, ¿nos sirve para conocer la dimensión de Z? No. No. Pues no, realmente no. Es ahí donde, por ejemplo, recuperando alguna pregunta que se hizo anteriormente de cuándo saber en qué momento aplicar una regla u otra, aquí es un ejemplo. ¿Podemos aplicar la propiedad 3? Claro, en la ecuación física, ¿eh? En la ecuación física. Ahí está. ¿Qué conclusión me dice la propiedad 3? Ah, bueno, que la dimensión de ese 2 que aquí aparece es 1, es decir, es una cantidad adimensional. Perfecto, ya tenemos esa información. La pregunta es, bueno, ¿saber eso me sirve de algo para lo que me está preguntando el problema? Pues realmente no. Así que lo adecuado, pues, podría ser en todo caso proceder como se les mostró aquí. Aplicar el principio de homogeneidad a toda la expresión, después ir aplicando, por ejemplo, la regla del producto para ir reparando las dimensiones de las cantidades, hasta llegar a un punto en el que lo único que tengamos que hacer es sustituir las dimensiones de esas cantidades. Así que, ¿cómo ven el procedimiento entonces? Aquí hay que actuar con cuidado, como en el ajedrez, irnos anticipando, asegurar que cada movimiento que damos nos acerca al objetivo. ¿Otras preguntas, otros comentarios o observaciones antes de pasar al siguiente? No, profe. No, profe. Ok, bueno, pasemos al siguiente. A ver, nos dicen aquí, hallar las dimensiones de la cantidad K mayúscula, sabiendo lo siguiente, que la P denota presión, que la V mayúscula representa volumen y que la siguiente ecuación que aquí nos proporcionan es dimensionalmente correcta. Así que aquí está la ley física o la ecuación física. Nos dicen que la cantidad K se relaciona con P, V y Q de esta manera. Preguntas sobre el enunciado del problema, para empezar. Cada dato que nos indica ahí nos queda perfectamente claro. Sí. Solo de dónde sale la Q, profe. Ok, pues Q no nos dice nada. Está presente ahí, pero no nos dice nada. ¿Quiere decir que es adimensional? No podemos sacar esta conclusión hasta que hagamos el análisis. Podría ocurrir, pero hasta que no hagamos el análisis, no podremos saber si es o no adimensional. Así que, pues, primero hay que hacerlo. ¿Sí, sí estamos de acuerdo? Entonces, sobre el término Q, ni siquiera yo les puedo decir que sea, porque pues necesitamos hacer el análisis dimensional. Y ya al hacerlo, pues ya sabremos qué onda con esa Q. Pero con todo lo demás, con todo lo que nos mencionan, hallar las dimensiones de K, ¿sabemos qué es lo que nos está pidiendo al decirnos hallar las dimensiones de K? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Ok, es decir, tenemos que saber cuánto vale esto, ¿no? Dimensión de K. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué datos tenemos? Que P denota presión, que la V denota volumen. Eso en palabras. Y a manera de símbolos o de ecuaciones, ¿qué datos podemos nosotros construir? ¿Cómo interpretamos el que P denote presión?
Sería M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Pero, ¿de qué estamos hablando ahí? El de la presión. ¿De la presión? Mm, Sí. Piénsalo como, es como decir, me estás hablando de Aguilar, pero necesitamos toda la información de Aguilar o algo más específico. ¿Cómo se lee esto? Las dimensiones de P. Las dimensiones de P o la dimensión de la presión. Ahora sí, lo que me dijeron. ¿Cuáles son las dimensiones de la presión? M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Ok, ahora sí, eso sí queda claro. Porque si me dicen solamente P, vean lo que va a suceder. La presión como magnitud física, ¿es igual a masa por longitud por tiempo a la menos 2? No. La presión como magnitud física es fuerza entre área. Pero si lo ponen entre corchetes, están hablando de la dimensión. Yo sé que puede ser esto bastante rebuscado, tal vez, no sé, pero es que son cosas diferentes. Y eso, si ustedes aprenden a diferenciarlo al momento de escribirlo o al momento de hablarlo, irán aprendiendo entonces a escribir adecuadamente todo esto. Ok, entonces, al saber que P denota presión, ¿qué podemos concluir? Bueno, que sus dimensiones son masa, longitud a la menos 1 por T a la menos 2. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Sí, ok. ¿Qué otra información del enunciado podemos obtener? Las dimensiones del volumen. Muy bien. La dimensión del volumen, voy a anotarlo con V mayúscula, ¿a qué es igual? La longitud al cubo. Al cubo. Muy bien, longitud al cubo. Listo, ahí está. Esa es la información que podemos leer de estas dos frases bastante sencillas. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí, vamos a proceder a resolver el problema. Vamos a comenzar por aplicar nuestro principio de homogeneidad dimensional. Vean, tenemos la ecuación física. Aquí está. Cuando aplicamos o utilizamos el principio de homogeneidad dimensional, encontramos esto que está aquí. ¿Cómo se lee esto que se está señalando? Las dimensiones de K es igual a la dimensión de presión por volumen, que es igual a la dimensión de Q. Exactamente. Eso es lo que nos dice el principio de homogeneidad dimensional. La dimensión de la cantidad K tiene que ser igual a la dimensión del producto PB y eso a su vez tiene que ser igual a la dimensión de Q. ¿Continuamos o por ahí hay alguna pregunta? Todo bien. ¿Sí? Vale. Siguiente paso. ¿Qué podríamos hacer ahora? Podemos aplicar el del producto división ¿Ok? ¿Con qué finalidad? para poder separar en las dimensiones de la presión y del volumen Muy y bien. tenerlas en lo que escribimos en rojo. Correcto. Si aplicamos la regla de producto división, podemos separar estos dos términos en sus correspondientes dimensiones. Y ahora sí, nos aparecerían por separado la dimensión de P y la dimensión de V, que conocemos de manera independiente una de la otra. Aquí están. Así que ahí está. Ese es el siguiente paso. Aplicamos la regla del producto a este término únicamente. ¿Y qué nos queda? Esto que está aquí. Díganme si les es congruente o si vamos bien. O si no, también. Si no va quedando claro algo.
Claro, profe. ¿Sí? Entonces, solamente ya logramos separar. ¿A quién estamos buscando? ¿Recuerdan? ¿Cuál es nuestro objetivo en este problema? Hallar las dimensiones de K. Muy bien, hallar las dimensiones de K. Ese es nuestro objetivo primordial. No hay que perder de vista eso. Ya estamos en esta ecuación que aquí aparece. Y aquí empieza pues la toma de decisiones. Vean que la dimensión de K es igual a este producto, pero también es igual a la dimensión de Q. Así que, ¿qué situaciones, qué posibilidades tenemos? Pues como son igualdades, podemos hacer lo siguiente. Vean, juntar estos dos nada más. Podemos juntar a esos otros, a esa otra pareja. O la K, juntarla con la Q. ¿Sí ven esas tres posibilidades de análisis que podemos tener? Y eso es posible porque hay igualdades. Todas estas son igualdades. O sea, tenemos la dimensión de K por la dimensión de Q. ¿Eso es cierto? Sí. Si nos fijamos en el término del lado izquierdo y en el derecho. ¿Qué otra opción tenemos? Que P, dimensión de P por dimensión de V, sea igual a la dimensión de Q. ¿Esa igualdad se tiene? Sí. U otra posibilidad es relacionar el término de la izquierda con el término de en medio. Tenemos opción A, opción B, opción C. Nos conviene más la C, profe. ¿Por qué? Porque pues estamos buscando las dimensiones de K y como no tenemos como las dimensiones de Q, pues nos conviene trabajar todo en términos de K, bueno, en términos de presión y volumen para conocer las dimensiones de K, que a su vez eso sería igual a las dimensiones de Q. Ok, muy bien. Entonces, aquí está la cadena de sucesos. Vamos a utilizar la opción C porque nos está diciendo, ¿quieres conocer las dimensiones de K? Muy bien, necesitas conocer las dimensiones de la presión y las dimensiones del volumen. Y las conocemos. Las escribimos aquí arriba. Aquí está. Profe, pero la opción Sí. B también sería viable, ¿no? ¿Con cuál, perdón? La B, porque ya conocemos, como dice mi compañero, las dimensiones de P y de V, entonces sería igual a la de Q, y pues Sí. eso a su vez sería igual a la de K, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, la ruta podría ser la B, pero tendríamos que hacerlo en dos, relacionar dos casos, ¿no? La opción B y la opción A. Porque de la opción B, claro, pueden conocer la dimensión de Q. Ya que una vez que la tengan, la van a tener que sustituir en la primera relación. Y ya conocen la dimensión de K. O sea, sería como que una ruta en dos pasos. U otra ruta que también es válida es la C. Cualquiera de estas dos les lleva el mismo resultado. Uno de esos caminos se los lleva directamente, mientras que la otra ruta en dos pasos. ¿Cuál prefieran utilizar? Es a gusto de ustedes. Pero las dos llevan al mismo resultado. Así que, pues a veces en la práctica, pues ustedes van a decidir con cuál procedimiento desean desarrollar un determinado ejercicio. En muchos problemas de física, generalmente no hay un único método. Habrá métodos más largos, habrá métodos más que se realizan en menos tiempo, pero si todos ellos se realizan correctamente, llegan al mismo resultado. Así que bueno, en este caso, yo no les voy a decir cuál utilicen. Ambos son correctos. Los que ustedes han propuesto aquí son correctos. Llevan al mismo resultado. Así que en ese sentido no hay ninguna objeción. Solo que uno de ellos, el resultado lo obtienen en un paso y en el otro camino lo obtienen en dos pasos. Es la única diferencia. Bueno, vamos a utilizar
simplemente por cuestiones de rapidez, la opción de un paso, que es la opción C, ¿de acuerdo? Solo por esa razón. O sea, mi único argumento sería, pues, vamos a obtener en un paso. Entonces, ahora sí, utilizando la información que ya conocíamos, la dimensión de la presión y la dimensión del volumen, ¿qué es lo que hay que hacer ahora para conocer la dimensión de K? Pues ya podemos hacer las multiplicaciones, bueno, no sé cómo se le llamaba, las multiplicaciones de las dimensiones de P y de V. Ajá. Sí, esto ya es algo un poco más algebraico, donde se aplican las leyes de exponentes. Tenemos aquí la misma base con distintos exponentes, así que pueden aplicar sus reglas ya conocidas para los exponentes. Y este es el resultado. Si hay algún error que ustedes identifiquen, también háganmelo saber. Conclusión, la dimensión de K es longitud cuadrada, masa y tiempo a la -2. Profe, Sí. yo ya había resuelto, pero al final, primero puse L y después L. No importa eso, ¿verdad? No, no. Ah, bueno. No importa el orden en que sustituyan las dimensiones de P y V, siempre y cuando sean las dimensiones que les corresponden a cada uno. No, porque a veces, por un comentario simplemente, ¿no? A veces por las prisas imaginen que aquí le ponen un 2, ¿no? Bueno, mejor dicho, saben que P es esto, la dimensión de P es esto que está aquí. Pero al momento de hacer la sustitución lo cambian por un 2, ahí es donde ya hay problemas. Pero si respetan las dimensiones y lo único que hacen es reordenar qué multiplican con qué primero, pues realmente se llega al mismo resultado, no afecta. Muy bien, hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios en este segundo problema? No, creo que no, profe. ¿No? Ok. Y entonces ahora podemos responder la pregunta, que no forma parte del problema, pero pues surgió incluso como al leer el enunciado. ¿Q es adimensional entonces? No. No, porque tiene las mismas dimensiones que K. Exactamente. Aquí vemos, ¿no? Que, bueno, ya sea de toda esta ecuación general o del inciso A, Q tiene que tener las mismas dimensiones de K. Por lo tanto, pues no puede ser adimensional. Si fuese adimensional, entonces la dimensión de K la podríamos reemplazar por un 1, cosa que no es cierto. Así que, conclusión, aquí podemos decir también que esto que encontramos también es la dimensión de K, de Q. Y listo, ahí está nuestro problema ya resuelto. Nótese también que la redacción pues busca que el mensaje sea claro, que se dé a entender qué es lo que se está haciendo en cada paso. Para así cualquier otra persona que pues quiera revisar el desarrollo, le pueda quedar claro qué fue lo que se hizo y por qué. Bien, hasta aquí cómo vamos con este segundo problema. Bien, profe. Bien. ¿Sí? Bien. Ok. Sí. Bueno, déjenme ver. Ok, vamos con uno. Digamos, estamos empezando por los problemas que son muy similares y ya después iremos metiendo más cosas que se pueden hacer con el análisis dimensional.
Ahorita solamente para que ustedes vayan agarrando experiencia de cómo ir identificando información y cómo ir redactando también e ir respetando la anotación. Bueno, siguiente problema dice lo siguiente. La siguiente expresión es dimensionalmente correcta y homogénea, es decir, todas las dimensiones son iguales tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Nos dicen aquí, la ecuación física es KF, o sea, la cantidad K por la cantidad F es igual a M por B cuadrada. Esa es la ecuación física, donde nos empiezan a soltar información. La F que ahí aparece denota fuerza, la M masa y V velocidad. Con estos datos nos piden determinar las dimensiones de la cantidad K. A ver, ¿queda claro lo que aquí nos mencionan? ¿O hay algo del enunciado que no es del todo claro? Profe, al momento de que nos indica que ya es homogénea, ¿ya no hace falta hacer el principio de homogeneidad dimensional? Para el ejercicio, bueno, para el desarrollo y el determinar la dimensión de K, sí es importante aplicar el principio de homogeneidad. Al nivel del, ¿cómo se llama? De la parte operativa, quiero decir. O sea, a la hora de hacer los cálculos. Entonces, ¿qué nos indica que sea, o bueno, en este caso, en este ejercicio, qué nos quiere decir cuando, bueno, correcta, pues sabemos que cumple con lo que ya habíamos visto anteriormente, pero homogénea, que tiene las mismas dimensiones? Tanto el término de la izquierda como el de la derecha. O sea, esto que está aquí, o sea, este producto tiene las mismas dimensiones que este otro. El problema al final, cuando respondes tanto de un lado, tanto del otro, las dimensiones deben de ser proporcionales, ¿verdad? O la misma. Las mismas, no proporcionales, las mismas. No, la misma, sí. Sí, es decir, lo podemos traducir de la siguiente manera. Si nos dicen que es dimensionalmente correcta y homogénea, quiere decir que si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, tenemos asegurado que lo que está a la izquierda sea exactamente, tenga las mismas dimensiones que lo que está a la derecha. Parece algo redundante, lo sé, pero es así como se estaría interpretando. De que al aplicar en esta ecuación física el principio de homogeneidad dimensional, se cumple esta igualdad en las dimensiones de los términos de la izquierda y la derecha. Ahora, esto que se va a hacer, evidentemente, ya forma parte de la parte sí, del desarrollo del problema. Podría ocurrir que nos preguntan de algún problema acerca de las dimensiones de una cierta cantidad. Nos dan información, por ejemplo, utilizando esta misma ecuación, para no irnos más lejos. Imaginen que les dicen, les dan la misma ecuación, donde F es fuerza, M es masa y la V es volumen. Dicen esa posibilidad, ¿no? Que les dicen que es volumen. Entonces, ustedes podrían aplicar el principio de homogeneidad dimensional y saben, y es más, hasta no les dicen esto, ¿no? Que les ocultan esto, que sea homogéneo, por la siguiente situación. Entonces lo aplican y empiezan a desarrollar. Empiezan a desarrollar, hacen sus cuentas y se pueden encontrar con una incongruencia, ¿no? Con algo que no es cierto. Por poner un ejemplo, del lado izquierdo les queda algo como L por M y del lado derecho les queda L por M por T. Entonces, evidentemente esto no es cierto. Conclusión, la ecuación que les proporcionaron no es dimensionalmente correcta. Esa sería la conclusión.
que se podría obtener. En este caso, al decirnos que es homogénea, ya tenemos asegurado que esta igualdad se va a cumplir siempre. Esta ecuación, que esta igualdad es válida. No sé si queda claro entonces lo que está aquí diciéndonos el enunciado, con cada palabra. Sí, profe. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Cómo se procede entonces? Tenemos que aplicar la regla producto división, pero enfocándonos en m en masa velocidad al cuadrado. Y después de ahí ya podemos calcular las dimensiones de lo que nos piden. Ok. Ocupar la regla del producto de división, se mencionó, ¿no? Ok. Hay un detalle ahí, que esa regla del producto de división, ¿sobre quién opera o cuándo hay que aplicarla? Cuando hay Cuando ya dimensiones, ¿no? tenemos las dimensiones. Exactamente. Cuando estamos ya trabajando las dimensiones. Pues primero Ajá, y entonces... Primero Todavía no- sacamos el principio Primero de sacamos las homogeneidad dimensiones. dimensional. Ok. Bien, ahí ya tendríamos las dimensiones de K, bueno, las dimensiones del producto de K por F. Y también, pues eso ya tendríamos igualado K al producto de las dimensiones de la masa por la velocidad al cuadrado. Y luego aplicamos la regla del producto de división como mencionaba mi compañero. Ahora sí, ajá. Pero tengo una duda, ¿lo podemos aplicar en los dos lados de la igualdad, profe? Es decir, podemos separar tanto a K de F como a la masa por la velocidad. Se puede hacer, digamos que de manera, si somos muy minuciosos, se tendría que aplicar en cada paso una vez la regla del producto. Ah, De ok, o primero sea, separar. por primero separar, no sé, la masa por la velocidad y en el siguiente paso, separar K por F. Sí. O Ah, bien, ya cuando uno va ganando práctica, ya sabe qué es lo que hace. En un solo paso se puede aplicar, perdón, sí, en un solo paso realizar las dos separaciones. Aquí todo va a depender de qué tan confiados nos sentamos. O sea, si creemos que entendemos más si vamos haciéndolo paso por paso, entonces en una línea separar primero la m de la b cuadrada. En la siguiente línea separar la k de la f. Pero si sí, ya estamos entendiendo todo esto bien, entonces en una misma línea de cálculo separar estas dos cantidades respectivamente. Así que bueno, ahí lo dejo a su criterio, depende de qué tan claro vaya quedando esto. Bien, así que bueno, vamos a comenzar con esto que ya se estuvo discutiendo. Entonces, la ecuación física es la que está ahí. K por F por M, perdón, igual a M por B cuadrada. Esa es la ecuación física. Ahora, le aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. ¿Sí vamos bien aquí? Sí, profe. ¿Sí? Entonces vean que básicamente lo que hace el principio de homogeneidad dimensional, si lo quieren ver muy, muy simple, es colocar corchetes en los términos que forman la ecuación física. Se dice simple, pero ¿qué representa eso? Que ahora ya no estamos hablando de la ecuación física, estamos hablando de las dimensiones de la ecuación física. Bueno, ahora sí, ya que tenemos esto, se puede aplicar la regla del producto, como nos sugirieron. Y aquí, bueno, lo que les muestro es lo que les comentaba. En una misma línea de cálculo se puede aplicar tantas veces sea necesario la regla del producto de división. Todo va a depender de si vamos entendiendo esto. A ver, aquí díganme, ¿cuántas veces se aplicó la regla del producto? ¿Cómo llegamos de la ecuación de arriba a eso que tenemos acá abajo? ¿Cuántas veces se habrá aplicado la regla del producto? 2 veces. A ver, vamos a ver. La primera ocasión, ¿para qué se habrá aplicado?
Para separarme masa de velocidad. Muy bien, la masa de velocidad al cuadrado. Ok, aquí está. La primera vez que se aplicó el producto de división. ¿Cuál será la segunda ocasión? Cuando se aplicó masa y velocidad por velocidad. Muy Bueno, bien. en un corchete. Ajá. Sí, como cuando ocurrió el primer problema, ¿no? Ajá. Sí, recuerdan que, por ejemplo, teníamos, a ver, por ejemplo, aquí, abajo del 1 que puse en color rojo, hay un b cuadrado. Pero ese b cuadrado se puede ver como b por b. Y en esta línea ocupamos la regla del producto división de esta manera. ¿Sí? ¿Queda claro? Y ya después, esto que quedó aquí con estos dos términos, se puede escribir simplemente como la dimensión de b elevada al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí vamos bien aquí? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Ok, entonces esto ya nos habla de que aquí se aplicó por segunda ocasión la regla del producto división. Pero a la izquierda, ¿qué pasó? También ya se separó K y F en sus correspondientes dimensiones. Así que aquí hay una tercera vez que se aplicó la regla del producto. Vean, en una misma línea se aplicó 3 veces la regla del producto de división. Oiga, profe, ¿y nos podemos Sí. saltar esas líneas? ¿O es necesario que en el procedimiento pongamos todas las veces que se utilizó? Similar a mi respuesta de la pregunta anterior, todo va a depender de qué tan claro vaya quedando el procedimiento, tanto para el que lo está realizando como para el que lo va a leer. Por ejemplo, como aquí aplicamos la misma regla 3 veces, pues basta con que en esta misma ecuación, esta misma línea de cálculo, pues se aplique esas 3 veces. Cosa diferente sería si en una misma línea quisiéramos aplicar más de una regla. Ahí tendremos que ser cuidadosos. Pero si la pregunta que se ha formulado ahorita va en el sentido de que se aplica la misma regla varias veces, entonces podríamos ahorrarnos cada línea de ese cálculo y anotarlo solo en una. Pero porque se aplicó la misma regla varias veces. Profe, Entonces, sí, también si ya manejamos, bueno, bueno, ya se nos hace un poco fácil todo esto, ya podemos ajá. simplemente saltarnos esos pasos y ir como directamente al último paso que es el que vamos a ocupar. Siempre y cuando se mencione qué es lo que se está haciendo. Es decir, si alguien escribe algo como lo siguiente, voy a ponerlo. Si alguien escribe algo así nada más, no no sería lo adecuado. Porque hasta aquí vamos siguiendo bien la línea, ¿no? Ok, aplicamos el principio de homogeneidad dimensional y obtenemos esto. Y de repente me ponen esto así sin nada. No es que esté mal, pero no está quedando claro cómo fue que pasamos de esta única línea de cálculo a esta otra. Si quieren ahorrarse pasos, ok, lo pueden hacer, pero tendrán entonces que, como es en este caso, escribir qué es lo que se está haciendo. ¿Cómo fue en esta situación? Aquí se explicó, déjenme borrar esto. Aquí se está diciendo, déjenme poner otra vez esto aquí. Aplicando la regla del producto división. División. Tenemos lo siguiente. No sé si queda claro el mensaje que les quiero transmitir. O sea, a nivel de cálculo, tal vez ustedes puedan ir siguiendo una secuencia de cálculos correctos.
Pero eso no significa que tengan que omitir algún comentario al respecto, con la finalidad de ser lo más claro posible. O sea que en cada Sí, fase sí, debemos gracias. hay un comentario para que quede más, bueno, para Sí, que sí quede más en claro lo sí, que estamos haciendo. sí. Por ejemplo, aquí lo que les mencionaba, como en este paso se está aplicando la misma regla, la del producto de división, vean aquí yo simplemente estoy diciendo eso, aplicando la regla del producto. Es más, si quiero ser más específico, puedo decir 3 veces, obtenemos lo siguiente. Digo, si quiero ser más específico, pero por ejemplo, como lo tenía inicialmente, pues basta con describirlo así nada más. Okay. Y ya se entiende que lo que se hizo en esta línea de cálculo enumerada como ecuación 1 fue aplicar esa regla. Así que en general lo que les estaría pidiendo es que no sean como maquinitas que solamente se pasan haciendo cálculo, 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 sino que vayan escribiendo entre una u otra algún comentario relacionado en qué se hizo para obtener ese cálculo. ¿Por qué? Porque eso les va a servir de práctica a la hora que ya pasemos a los otros problemas, ya como de física, de cinemática, dinámica y demás. Porque también van ganando experiencia en cuestión de ir escribiendo ideas. ¿Sí vamos bien? Entonces, con lo que les estoy pidiendo. Sí, Sí, Good. sí. Vale. Bueno, entonces ya tenemos esto. ¿Cómo procedemos ahora? ¿Qué podríamos hacer a continuación? Sería ya dar las dimensiones de lo que es masa, velocidad y fuerza, ¿no? Ok, una posibilidad sería que como ya tenemos aquí de manera individual identificados las dimensiones de las cantidades que el mismo enunciado nos dio como dato, claro, podemos empezar a hacer sustituciones en los lugares adecuados. Entonces aquí, por ejemplo, pues recordamos, ¿no? Como F denota fuerza, estas son sus dimensiones. Masa, longitud por tiempo a la -2. La M minúscula nos dijeron que denotaba masa. Entonces sus dimensiones son de M mayúscula, masa. Y la velocidad, sus dimensiones son longitud por tiempo a la -1. Entonces podemos sustituir en la ecuación 1 y obtenemos esto. A ver, primero esta línea. Y déjenme borrar eso que está aquí. A ver, comparen la ecuación 1, la información que el problema no nos lo está diciendo explícitamente, pero nosotros ya sabemos esta información que está aquí escrita, ¿no? En esa línea del medio. Y lo siguiente es sustituirla según corresponde en la ecuación 1. A ver, sí vamos bien, no hubo algún error a la hora de hacer sustituciones. No, profe, todo bien. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya tienen la ecuación 1 escrita en términos de varias dimensiones fundamentales, magnitudes físicas fundamentales. Y ahí pues, es evidente que la única incógnita son las dimensiones de K. ¿Qué se podría hacer ahora? Tenemos que resolver podría decirse que las dimensiones de velocidad. ¿Elevarlas al cuadrado? ¿A eso nos referimos? Sí, elevar Sí. al cuadrado todo Ajá, eso. para quitarnos de encima el paréntesis, sí, es un paso algebraico que se puede realizar. ¿Qué más? ¿Qué otros pasos algebraicos? Recordemos que nuestro objetivo es conocer las dimensiones de la cantidad K.
Después de eso pasaríamos las dimensiones de fuerza hacia la derecha. Bueno, pasarían dividiendo y ya haciendo su división nos saldrían las dimensiones de K. ¿Correcto? Sí. Y una vez que se desarrolle lo que está escrito en rojo para las dimensiones de velocidad, las dimensiones de fuerza se pueden escribir como denominador en la parte derecha y aplicar después nuestras reglas de exponentes o leyes de exponentes para ir simplificando cosas. Así que aquí está. En lo que está en rojo, como pueden notar, es el desarrollo de lo que está escrito en paréntesis con el cuadrado, ¿no? Lo que nos estaban comentando si se podía resolver para B. Lo que aparece en amarillo sigue siendo las dimensiones de la fuerza. Hay términos que se van a cancelar, evidentemente. Vean, la masa, la dimensión de masa cancela con esta otra dimensión de masa. La dimensión de tiempo a la -2 cancela con este otro, el que está en amarillo. Y una dimensión de la longitud cuadrada se cancela o se hace uno con una dimensión de longitud en el denominador, quedándonos simplemente L. Conclusión para este ejercicio: K tiene dimensión de longitud. Debería ser el problema ahí general. ¿Dudas o comentarios sobre el último paso, sobre lo que se hizo ahí? No, profe, literalmente solo términos, por así decirlo. No, profe. ¿No? Ok, bueno, pues. Bueno, ya con esos ejercicios yo esperaría que se vayan dando cuenta de, pues, cuál es la dinámica, ¿no? Con esos ejercicios. Como pueden notar, el uso de las leyes de exponentes va a ser muy importante, así que pues ténganlas presentes. Muy bien. Bueno, entonces ya para terminar esta sesión, les pongo este ejercicio. Si K minúscula es igual a 12 por M por G por logaritmo de 5, hallar las dimensiones y unidades de la cantidad K. Sabiendo que la ecuación es dimensionalmente correcta, además la M minúscula que ahí aparece denota masa y G denota aceleración de la gravedad. Inténtenlo para la siguiente clase y lo revisamos. ¿De acuerdo? Igual, si creen ustedes que les salió y todo, perfecto, lo presentamos. Si aún así tienen dudas, igual no importa, lo compartimos en pantalla para ir discutiendo, ¿no? ¿Dónde pudo haberse cometido algún error o algo por el estilo? Una duda, profe. Sí. Vamos a, bueno, hallar las dimensiones y unidades son cosas distintas. O sea, Sí. al momento de obtener las respuestas le vamos a dar, por así llamarlo, dos respuestas, tanto de las dimensiones como de las unidades. Sí. Aquí, al menos para ese ejercicio, yo estaría satisfecho con que den las dimensiones. Ya después nos peleamos con las unidades. ¿De acuerdo? Así que ustedes enfóquense en la primera parte de obtener tan solo las dimensiones. Vale. ¿Sí? ¿Ok?
Bien, jóvenes, no sé si todo con el problema está claro, con el enunciado, porque hay que partir de ahí, que todo el enunciado nos esté perfectamente claro, que sepamos qué cosas nos aparecen ahí. Sí, profe. ¿Sí, todo claro? Ok. Bueno, pues entonces, la siguiente clase lo revisamos, ya sea que les... Profe, sí, bueno, yo tenía quería comentarle algo. No nada sobre esta clase, es más que nada como pues, tratando de hablar a nuestro tutor, porque ahorita hemos tenido un problema por ahí con una maestra. permíteme, voy a cerrar entonces el video, voy a cerrar la grabación, Ah, sí. porque entonces eso ya no es parte de la sesión. Profe, ¿puede subir esta clase, por favor? Sí, todas las sesiones se van a subir en algún momento a lo largo del día. Sí, gracias. ¿Nada? Entonces, bueno, la sesión termina en este punto.